Saludos y bienvenidos al cuarto capítulo de Desde Abajo. Esta es la cuarta de una serie de entrevistas en las cuales conversamos con diferentes profesionales que hayan tenido que pasar por la adversidad para lograr su meta. En la noche de hoy conversamos con Jaime Luis, quien se desempeña como profesor y gerente de sistemas de información. Vengan, conozcamos su historia. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Desde Abajo. Hoy nos encontramos con Jaime Luis, quien se desempeña como profesor y gerente de sistemas de información. Muchas gracias, Jaime, por recibirnos en tu hogar para esta entrevista de Desde Abajo. Bienvenido a mi hogar. Muchas gracias. Nada, te estamos entrevistando porque conocemos que tienes una historia que compartir con los puertorriqueños, que comenzaste desde abajo. Así que háblanos un poquito dónde comienza tu memoria académica. Mi memoria académica va a ser desde intermedia, porque yo estudié en la María Dolores Farías, la Piloto, una escuela que queda entre los residenciales públicos Carmen y Candelaria. Una escuela algo marginada por la ubicación, y de ahí fue que yo creo que empezó toda mi historia. Cuéntame cómo era ese ambiente ahí en esa escuela. Un ambiente bien difícil, básicamente pues era una escuela, pues, como dije, media marginada por la ubicación, aunque tuve muchos momentos muy buenos, nunca tuve ningún problema allí, tuve muy buenas notas, buenos profesores, pero sí sentí el rechazo y de la gente cuando me decía, ¿y tú vas para esa escuela? Que esa escuela es tan peligrosa, pero nada. ¿Cómo describir esa marginación? Porque me dices, ¿verdad?, que existió una marginación. ¿Cómo describirías concretamente en algunos actos? Básicamente, cuando yo estaba en intermedia, yo tenía buenas notas. Y algunos me decían, pero vete a una escuela que sea como que más cómoda no con esa reputación de escuela de residencial público. Pero yo decidí ir porque era la escuela más cercana a mi hogar. Iba a pie desde el barrio El Seco, donde me crié, caminaba media hora hasta llegar a la escuela porque no había transportación pública para los residentes de... ¿Y qué edad tenías para ese tiempo? Era adolescente, estudiante de escuela intermedia, 12 a los 15 años más o menos por ahí que uno estudia por allí. Y me dices que tenías buenas notas. Tenía buenas notas. ¿Y sí. cómo en ese ambiente pues, podrías decir que sacas sí, buenas notas? Yo me sentí un poquito marginado allí, por eso mismo que nos llamaban como decían ellos, los nerds, o los nenes que estaban un poquito rezagados. Nos parábamos siempre en una esquinita, mientras los otros pues jugaban, nos hacían otras cosas, y nosotros pues al ser unos nenes con unas notas mejorcitas, como que nos marginaban, como que no estábamos en el sitio. Ok, y cuando continúa esa vida académica, ¿te gradúas de esa escuela? Me gradué de esa escuela, me gradué con honores y decido estudiar en la vocacional. Okay. Estudié en la vocacional de Mayagüez, electrónica digital. De igual manera, me corre lo mismo, porque vas para la vocacional y mejor vete a la Hosto o una escuela especializada, ya que tienes buenas notas, para eventualmente ir a la universidad. Pues no fue así. De la vocacional también me graduó con honores. Comienzo entonces en el colegio de Mayagüez. ¿Y cómo era el ambiente, antes de pasar a lo del colegio, cómo era el ambiente en la vocacional? Fíjate, la vocacional no la pasé tan difícil. Era una dinámica bien interesante, ya que las escuelas vocacionales hay diferentes tipos de estudiantes. Desde estudiantes que les gusta más lo manual, como las mecánicas, y el que les gusta la cosa de salud, porque había enfermería. La vocación es bien diversa y aprende uno mucho, porque dentro de la diversidad que tiene la escuela, tú te integras con diferentes tipos de personas. Aquel que tiene buenas notas y estudia electrónica o estudia dibujo, pero también tenía aquel que le gustaba la mecánica, el trabajo fuerte, se daba hasta agricultura allí. Y era un ambiente bien diverso, bien bueno. Me gustaba la vocación. Entonces, antes de llegar al colegio, ¿cómo describe el ambiente en el que creciste? Más allá de lo académico, fuera de lo académico, el ambiente en el que creciste, ¿cómo lo describe? El ambiente, mi entorno del barrio, allí en El Seco, pues, el barrio del Seco es una urbanización, un sitio de gente humilde. Pues, la mayoría de las personas trabajaban en la hasta aquí Caribe, que lamentablemente cerró. Mis papás eran atuneros, como yo les decía, o sea, eran trabajadores de verdad. Mami trabajaba segundo turno nocturno, papi pues, tenía turnos rotativos, y muchas veces básicamente pues, la situación me llevaba a criarme solo. O sea, estar expuesto a las cosas que hay cuando uno está en la calle solo. ¿Qué cosas hay? Ambiente de droga, o simplemente de soledad, no tenía supervisión, pero aún así yo dentro de esa soledad
Y esa falta de supervisión que tuve, no porque mis padres no quisieron así hacerlo, sino porque la situación ameritaba que tenía que trabajar, ¿verdad? Que había que llevar el pan de cada día al hogar. Y estos turnos rotativos de mis padres, pues fíjate, me inspiraron a yo hacer las cosas bien. O sea que te creaste prácticamente independiente. Independiente. Yo ya, desde intermedia ya estaba independiente. Iba solito a la escuela, regresaba solo de la escuela a pie y me dedicaba yo a... ¿Cómo cuánto tiempo caminabas? Cuando estaba en intermedia caminaba media hora. Recuerdo, ¿verdad? Lo que hoy es el litoral no existía, era una barriada allí, ¿verdad? Y caminaba todos los días por la mañana y por la tarde, ida y vuelta. Así que me tomaba entre 40 minutos a media hora el trayecto. Bien, entonces, solo. Solo por allí. Bien, entonces, en cuanto al comenzar el colegio. Comenzó en el colegio, cuando estudio en el colegio solamente 2 años, me casé, me fui a trabajar y lamentablemente tuve que dejar el colegio. Pues tuve que hacer una pausa porque pues, había que mantener la familia y conseguí un trabajo, pero no me quitó el ánimo de estudiar. Cuando dices el colegio, ¿te refieres al colegio de Mayagüez? Al recinto universitario de Mayagüez. Okay, yo solamente en el recinto universitario de Mayagüez estudié 2 años. Okay. Y 2 años estudié computadora allí en computadora. Me fui por razones nació mi bello hijo y hay que laborar. Y en la UPR, por lo menos el recinto de Mayagüez, pues trabajar y estudiar es algo complicado. Okay. Pues solamente tú eres estudiante diurno, no hay mucha clase nocturna, pues entonces decido estudiar en la Católica de Mayagüez. ¿Cómo describirías ese momento en el cual decidiste abandonar los estudios, o no abandonarlos, sino ponerlos en pausa? Hacer una pausa. Pues fíjate, para mí fue bien difícil, porque como te dije, siempre tuve muy buenas notas. Inclusive cuando estaba en el colegio tuve muy buenas notas. No dejé el colegio por tener malas notas, dejé el colegio porque tenía una necesidad económica que satisfacer. Tenía que mantener una familia y había conseguido un trabajo de tiempo completo. En el pueblo de Aguadilla, trabajaba para una fábrica que ya no está cerrada, se trasladó para México, trabajaba para Sensormati, luego se llamaba Taiko. Y en el mismo Sensormati Taiko encontré que había una oportunidad de ayudarme con los estudios. Y ahí decidí, pues entonces irme para la Católica, que tiene un programa nocturno, en el cual terminé mi bachillerato. Me tardé entre el colegio y el bachiller, yo me tardé 9 años en hacer bachillerato, pero no me quité. Muy bien. Y a orgullo tengo que me gradué pues, con summa cum laude, me gradué con buenas notas. Bien sacrificado, ya tenía 2 hijos, horas de estudio, cuando ellos se dormían. O sea que yo dormía poco, trabajaba mucho. ¿Cómo cuántas horas dormías a la noche? Apenas dormía, yo me distraigo por cualquier suceso, así que tenía que esperar el silencio absoluto de la noche. Y apenas yo comenzaba a estudiar alrededor de las 11 de la noche hasta que el cansancio me agotara. Cuando me agotaba, pues me acostaba y laborar tempranito, 8 horas en una fábrica, lo que conlleva una reflexión en la fábrica, bajar de la fábrica a la Católica. Y así no solamente completé mi bachillerato, continué mi maestría. Wow. Me tardé 5 años en hacer la maestría, pero lo logré. O sea que es querer, no cansarse. ¿Cuál describiría que ha sido el momento más difícil de tu carrera? Mi momento más difícil de mi carrera fue cuando cerró la fábrica. La fábrica en Aguadilla, Sensormati, yo trabajé durante 14 años aproximadamente. Y yo hice mi vida allí, me ayudaron a estudiar, tenía familia, y el decir, mira, esto se acabó, fue... ¿Qué repercusiones tuvo en ti eso? Pues tuve que reinventarme. La fábrica cerró y hubo un grupo de personas que nos atrevimos a irnos para donde se iba, para México. Yo tuve casi 2 años en México haciendo un trabajo no muy bueno, que era mudando la fábrica de operaciones de Puerto Rico a México. Estuve en Ciudad Juárez y en Matamoros y me atreví a hacerlo, Tuve que dejar algunos días a mi familia, pero hacía unos acuerdos con la fábrica, viajábamos, regresábamos y estudiando. Estaba haciendo la maestría mientras también estaba en la mudanza de la fábrica. Fue un momento bien difícil que decía, o dejo de estudiar, o dejo el trabajo, o me mantengo en lo que estoy haciendo, pero decidí hacerlo todo. Fue bien difícil, pero lo logré. Y ya para ir terminando, ¿qué le dirías a esas personas en una sola palabra? ¿Qué le dirías a esas personas que están pasando por esa misma situación que tú, ya sea pues tuvieron un hijo en ese momento en que están estudiando o cualquier dificultad parecida a la tuya? En una palabra, ¿qué le dirías a esas personas?
En una sola palabra, perseverancia. Perseverancia. Cuando uno se propone algo, tiene que continuarlo. Yo me tardé, como te dije, 9 en bachillerato, 5 en maestría. Y eso era mi motivo para yo continuar. Yo decía, ay, Dios mío, yo dejo a ti esto aquí. Pero cuando yo miraba para atrás, Manaca, y todas las noches que yo perdí, y todos los sacrificios, hasta lágrimas uno bota, todos los sacrificios que hice para dejarlo aquí, no. Cuando uno comienza algo, tiene que acabarlo. Al final del camino habrá recompensa. Yo creo que yo recibí mi recompensa. Hoy en día soy un profesional, me reinventé, estoy dando clases en la universidad, soy gerente de sistema de una cooperativa y querer es poder. Hay muchas cosas que ocurren a uno, pero si uno se pone una meta fija y cree en uno, cree en ti, que tú puedes. El limitante más grande que hay de una persona es uno mismo, no quien les rodea, no el ambiente en que viviste, no lo que te sucedió en el pasado, no si eres de una barriada pobre, o eres de un caserío o de un sitio grande. El limitante es uno. Si tú dices, puedo lograr lo que sea. Pues muchas gracias, Jaime, por compartir esa historia de superación, de claramente pasar por la adversidad, superar obstáculos para lograr tu meta. Te agradecemos profundamente habernos recibido en tu hogar para esta historia y esperamos que tu historia sirva de referencia para todos esos puertorriqueños que estén a punto de quitarse, que estén a punto de decir que no se quiten, porque historias como la de Jaime son posibles todos los días de nuestras vidas. Así que es un placer conocer tu historia desde abajo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.